La educación, la sociedad, la civilización, la cultura, la identidad forman una voz interior que se convierte en la directora de nuestra vida. Y cuando empezamos a observar cómo forma esa voz la sociedad, la cultura, la civilización y la educación, nos damos cuenta que es una voz calificadora, limitante y discriminadora. Un montón de basura que tenía en la cabeza me ayudó a sacar algunos ruidos, digamos, que no me estaban ayudando, digamos, ¿no? Pero sí, me ayudó a encaminarme. No, a veces se tira abajo, digamos, te tiras vos solo, te pones la roca arriba del hombro y después querés ir liviano, no se puede. La meditación es como dejar de pensar, digamos, dejar de que tu cerebro te diga, te charla y te dice boludeces. Cuando llegas, si silencias la mente, eso es la meditación, digamos. Y muchas veces lo logro haciendo mi trabajo, digamos, pintando o haciendo dibujos. Es algo que logro callar esa charla, esas opiniones, no sé. Eso es lo que más creo que es la meditación. Llega un momento que esta voz la sentimos como ruidos y es importante escucharla. Es importante aceptarla y tal vez no la tenemos que negar ni resistirla, todo lo contrario. En esa aceptación podemos partir desde ella a crear actos mucho más lumínicos, que tienen más que ver con nuestro ser. Por eso, los ruidos en la cabeza, recibámoslos con silencio, para poder aceptar cómo hemos sido educados en esta sociedad, en esta civilización y en esta cultura. Dejé la sociología, digamos, tenía sociología, estaba haciendo las dos cosas, me volví a ir de viaje y todo esto de que lo más importante era el arte y que lo que yo quería era ser artista se instaló mucho más. Volví a la Argentina otra vez y me contacté a través de un artista, de alguien que se formó afuera, Patricia Landen, una escultora que estudió en Bezalel, que es una academia en Jerusalén. Me recomendó a Diana Eisenberg, que se había formado afuera también, digamos, porque yo había ido a Bellas Artes de acá, había entrado, viste, la naturaleza muerta y puesta, y eso era el arte. Viste, dije, no, esto no es lo que yo sé que es el arte. Digamos, me pareció que atrasaba mucho, digamos, lo que era la academia acá. Entonces dije, bueno, me voy a armar mi propia academia. Entonces empecé a estudiar con Diana, empecé a estudiar historia del arte con profesores de filosofía, gente que daba cursos en diferentes lados. Así también estudié escenografía con Calmet, vestuario. Digamos, me hice como una carrera paralela con más de un profesor al mismo tiempo, también por esa cosa de tener un solo maestro. Viste, no es lo ideal, porque está bueno como cuando justamente los diferentes profesores te dicen lo contrario y vos ahí tenés que decir, bueno, entonces, ¿qué opino yo? ¿Para dónde voy, digamos, ¿no? Con dos opiniones, sin tener un gran padre o madre que te baje línea. Me pasó quizás a muchos de los artistas, como que empezamos en los 90, el mercado no estaba
para nada preparado acá en la Argentina, no es lo que es ahora. Ahora un chico de 20 y pico hace sus primeras cosas y las vende. Yo ya tenía muestras, tenía notas en los diarios, nada, cero ventas. Pero bueno, empecé a vender a extranjeros, digamos. Mi primer muestra individual es en una galería de Nueva York, en el 97. Después la galería Bensacar, con la que trabajé 20 años y después me fui, me ofreció una muestra, digamos. Pero acá yo era una más del montón hasta que sí, me había dado una muestra a una galería de afuera importante. Entonces, es difícil acá aparecer. Digamos, la Argentina es un poquito snob en ese sentido, sí. Encontrarse con la vocación cuando ella es el llamado a ser artista es encontrar en la creatividad no solo el amor, sino también el vínculo. La vocación del arte es sentir amor cuando vinculás en objeto o sujeto. Reconocer al arte como profesión es lo más interesante. En los 90 fui muy activa, tuve becas, muestras, empecé a vender y empecé a tener esta relación con una galería en Nueva York. Empecé a viajar a Estados Unidos con residencias. Después tuve la Fulbright, me presenté, digamos, quise tener un año en Nueva York con una beca americana. Digamos, tenían un acuerdo con el Fondo Nacional de las Artes, en ese momento la Fulbright. Y para mí eso fue determinante en el resto, digamos, de entender cómo un artista se puede mover. Igualmente, los artistas más jóvenes se mueven 10 veces mejor que yo, digamos, que no me quedé a vivir afuera, digamos. También fue una elección volver a la Argentina y no estar en una ciudad que no escuchás tus propios pasos, digamos. Esa era la diferencia entre vivir en Buenos Aires y cuando uno camina a la noche escucha sus pasos en la calle, que en New York que no escuchás, digamos. Es tanta la gente que circula que te puedes marear, digamos. Yo lo tomé en ese momento como que no estaba preparada, no estaba dispuesta a pagar un precio tan alto de arriesgar mi tiempo como artista por sobrevivir en Nueva York. Digamos, para estar en Nueva York hay que vivir que ganar plata, entonces trabajar de mozo, trabajar de cualquier otra cosa. Para estar ahí, no, digamos. Entonces, eso fue en ese momento una elección. Tratar de viajar lo máximo posible, pero no mudarme si eso implicaba, digamos, poner en riesgo mi ser artista. El camino para encontrar el color lo encontré relativamente joven, digamos, y cuando defino mi trabajo yo digo que el color es mi herramienta, digamos, es el sentido, es el medio y el contenido del trabajo. Los 90 fueron más de experimentación, pero hacia fin de los 90 ya, o mediados de los 90, digamos, creo que mi lenguaje lo había encontrado y sabiendo que soy abstracta, digamos, que hay una familia de abstractos, que yo no inventé el cuadrado ni el círculo, digamos, sabiendo todo eso, que digamos, como lo sabe cualquier artista, que pertenece a una familia, hay unos parentescos y hay unos tíos, unos primos. Pero bueno, haciendo mi propio trabajo, tratando de explotar lo que a mí más me interesa, que es el color. Y lo que me interesa es el movimiento del ojo del que lo va a mirar. Digamos, a partir de poner un montón de colores, tu pupila queda mareada de todo lo que tiene para ver y se mueve y se marea. Digamos. Ese mareo o ese movimiento constante es lo que me interesa en la pintura. El artista no solo es el creador, también es el confiado, el que despierta con su obra una sensación, una emoción, un sentimiento, un pensamiento y a veces una palabra. Esa realización al ver la obra, al escucharla, al sentirla, transmuta la creencia del espectador.
El tema es que el creador es el primer espectador de lo creado. Y es ahí donde la sorpresa es mucho mayor. Lo que me pasó cuando era más joven, digamos, que estaba en grupos donde solo había una mujer, que era yo, con 15 tipos, digamos. En las muestras eran... Ahora, gracias a Dios, el mundo cambió, pero era... Y yo era la única que ponía 2 colores juntos, digamos. Era porque... Es algo muy varonil, digamos, el monocromo para mí. Y a su vez es algo bastante femenino el uso de mucho color. Y en su momento también fue como cuando lo pensé un poco y teorizando sobre esto, aparte de lo femenino, lo tropical, digamos, es como también tiene que ver con nuestro clima, con lo vegetal, con la generosidad de la naturaleza, que nosotros sabemos lo que es. Y a veces sí, digamos, se relaciona más mi trabajo con una cosa brasilera, digamos, o como podría ser un artista que no de Argentina. Viste que Buenos Aires es gris. Entonces mucho del arte que sucede acá es gris. Entonces, sí, trato de diferenciarme. Estar en Nueva York me hizo darme cuenta que lo que es Latinoamérica, digamos, a partir de que uno pertenece a uno se puede, no sé, sentir lo que sea, pero cuando estás afuera te dicen, Argentina, te dicen Buenos Aires, Brasil. O sea, no saben nada, digamos, sos parte de un mundo del backyard, del patio. Me interesó muchísimo la producción de artistas brasileros y venezolanos, sobre todo, también mexicanos, pero digamos, es algo que miré específicamente. Después de haber encontrado como a las patadas, esa identidad latinoamericana por estar fuera del país, digamos, ¿no? Porque desde acá decís, no, yo pertenezco a Europa. No, no perteneces a Europa. Vos no perteneces a Europa. La creación puede venir de muchos lugares. Puede ser intuitiva, perceptiva, sensorial, emocional, sentimental, mental. O a veces viene directamente la pulsión creadora desde lo más profundo de la creencia y el alma. Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser artistas, es darnos ese espacio, digamos, cada uno, nadie te lo va a dar, o en algunos casos, algunos tienen la suerte de que los pongan en ese lugar, los ayude la familia desde un primer momento, si la familia se dedica a eso, digamos. En mi caso no tenía familiares que se dediquen al arte. Siempre vengo haciendo cerámica. La cerámica te relaciona con los cuerpos, con ideas de proyectos, de esculturas o de piezas. Eso fue lo que pasó en la Fundación Santander, que me invitaron a hacer una intervención y ahí entonces pude soñarlo y producirlo, digamos. Entonces, ahí estábamos hablando de las gotas, digamos, de todo un sistema de sujeción, digamos, de que la obra vos tengas que interactuar, meterte, la posibilidad de tocarla, digamos, todo lo contrario de una pintura en un museo, digamos, que es como, bueno, no tocar, ¿viste? Tenés que estar a una cierta distancia. Entonces, todas estas obras que empecé a hacer tienen que ver con la posibilidad de que te sientes encima, que la toques, que la muevas y a ver cómo gira en sí misma o qué pasa con el movimiento. Digamos, se supone que esa es la obra que estuve investigando, digamos, que es esa cosa, todo lo contrario, digamos, de cómo hasta hacer una escultura, una pieza que vos puedas colgarte de ella, digamos, que digas, bueno, a ver, me puedo trepar, digamos. Ese nivel de interacción con el espectador. En algún momento de ese camino de creación, me encanta ver sus ojos llenos de alegría, porque saben que al crear están pulsando vida y están rompiendo el límite que nos desarrolla el miedo a la muerte.
Este es mi taller, estamos en el barrio de Once, digamos a 2 cuadras del Abasto. Vamos a escuchar el ruido del colectivo que pasa por la calle Sarmiento. Bueno, estamos acá, estamos en pleno Almagro, Balvanera, donde el 168 te pasé melodía acá. Pero sí, sobre todo eso, trabajar de asistente, hacer escenografías. Está sonando el teléfono. No pasa nada, ¿no? La vida sigue. Para igual, se corta en 10 segundos, corta, ¿no? ¿Querés aprovechar de cortar? Creo que en algún lugar fue el lugar de encuentro con el silencio, ¿viste? Como silenciar algunas voces que tienen que ver con el afuera o con la comparación o con lo que se espera o con el debe. Creo que ese fue el encuentro más importante que tuve en la meditación, encontrar un silencio enriquecedor en cuanto a todo lo que tenía para yo poder decir.